vamos a ocuparnos de la semiología del temblor. Para ello vamos a tomar como base nuestros trabajos publicados en la prensa médica argentina, que son dos. Temblor, su diagnóstico diferencial, en el volumen 76, página 205 del año 1989, y una revisión del temblor esencial en el volumen 76 de la página 324 del mismo año, del año 1989. Si tuviéramos que intentar una definición del término temblor, vamos a decir que es la serie de movimientos rítmicos oscilatorios de escasa amplitud que se producen alrededor de un eje de equilibrio. Esto puede resultar de la contracción alternante de los músculos agonistas y antagonistas de la economía. Es el movimiento involuntario más frecuente de la neurología. Debe destacarse que el temblor cesa durante el sueño y se localiza además en las extremidades superiores, en la cabeza y en los labios, y con menos frecuencia en las extremidades inferiores, en los párpados, en la lengua, y muchas veces da el característico temblor de la voz. ¿Cómo se clasifica un temblor? Clásicamente, si el temblor aparece cuando están las partes en quietud, se habla de temblor de reposo. Cuando el movimiento de temblor aparece cuando se colocan las extremidades en una actitud determinada, por ejemplo, recurriendo a la extensión de las extremidades superiores y la apertura de los dedos, y aparece aquí el temblor, se habla de temblor de actitud. Y si el mismo sobreviene cuando se realiza determinado movimiento dirigido a un punto determinado, como si estuviéramos explorando esa función que es la ataxia, el temblor recibe el nombre de temblor intencional. En la primera fotografía podemos ver lo siguiente. Cuando un enfermo se presenta a la consulta manifestando la aparición de temblor, es importante llevar a cabo un adecuado interrogatorio. Se recabará acerca de antecedentes de drogas o tóxicos. Es bien sabido que los neurolépticos, como las fenotiacinas y butirofenonas, que ustedes conocen perfectamente bien, pueden desencadenar cuadros parkinsonianos y temblor por bloqueo de los receptores postsinápticos de dopamina del cuerpo estriado. Los blocantes selectivos de los canales de calcio, por ejemplo la sinaricina y flunarizina, enmascarados en diversos preparados comerciales de administración habitual, pueden producir manifestaciones similares con recuperación completa o parcial en todos los pacientes luego de la suspensión de la medicación y en un lapso variable. Otras drogas que merece tenerse en cuenta, ya que son capaces de producir temblor, están dadas por los antidepresivos tricíclicos, el litio, la amiodarona y la difenilidantoína, que es un hecho que el examinador, que el médico, que el semiólogo tiene que tener en cuenta. Es importante averiguar el posible contacto con tóxicos, alcohol, manganeso, monóxido de carbono y también plomo, arsénico, mercurio y fósforo. Los antecedentes hereditarios pueden ser de particular utilidad, sobre todo para el diagnóstico del temblor esencial y más raramente la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la asinesia? La asinesia es la dificultad en la iniciación de un movimiento o la inhibición involuntaria en el curso del mismo, particularmente en la marcha. ¿Y qué es la rigidez? Es la dificultad que puede tener el paciente, que puede tener el individuo en la realización de movimientos de flexoextensión o pronosupinación. El examinador debe recabar una verdadera historia de rigidez y o brady o asinesia por el interrogatorio, ya que es un elemento importante para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Cómo puede poner de manifiesto el médico, el examinador, una historia de brady o asinesia a través del interrogatorio? De la siguiente manera, recurriendo a la siguiente pregunta, por ejemplo. Señor,
Usted tiene una dificultad en la iniciación de la marcha o siente que una vez comenzada la misma, usted ve que bruscamente sus extremidades inferiores quedan fijas al piso. Para recabar elementos acerca de la historia de rigidez, es importante preguntarle al enfermo lo siguiente. ¿Usted tiene dificultad en darse vuelta de la cama? ¿Usted tiene dificultad en salir del coche o en salir de la bañera? ¿Usted tiene dificultad en cerrar la puerta con llave? Obviamente, estamos recurriendo a preguntas que puedan poner de manifiesto una incapacidad del paciente en la realización de los movimientos de pronosupinación o flexo-extensión correspondientes. Se recabará por último acerca de antecedentes infecciosos por el determinismo que tiene el parkinsonismo posencefalítico y asimismo a la presencia de antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Precisamente, los traumatismos cráneoencefálicos sin pérdida de conocimiento pueden causar temblor que se presenta en el transcurso de la primera a la cuarta semana de acontecido el episodio. Vamos a estudiar ante todo el temblor de reposo. Para la exploración en miembros superiores se le debe decir al enfermo, al paciente, que apoye por el dorso sus extremidades superiores sobre los muslos. Para la exploración en las extremidades inferiores se le debe decir al enfermo que se siente al borde de la camilla sin apoyar los pies contra el piso. Y en uno y otro caso puede aparecer el temblor que, como aparece, valga la redundancia, estando las partes en quietud, se conoce entonces con el nombre de temblor de reposo. La principal causa de temblor de reposo, podemos verla en la fotografía siguiente, está dada por el parkinsonismo. Pero el parkinsonismo puede ser primario, como se ve en la enfermedad de Parkinson, entidad que asocia una tríada: asinesia, temblor y rigidez. Puede ser un parkinsonismo secundario, infeccioso, es decir, posencefalítico, tóxico, por manganeso o monóxido de carbono, medicamentoso, por antipsicóticos que decíamos ejercen un bloqueo sobre los receptores postsinápticos dopaminérgicos. Pero puede ser un parkinsonismo medicamentoso también por reserpina o por bloqueantes cálcicos. Un parkinsonismo secundario puede ser también vascular, traumático y por hipoparatiroidismo. Pero un parkinsonismo puede asociarse a otras manifestaciones neurológicas, como podemos ver en la diapositiva siguiente: degeneración estrionígrica o enfermedad de Joseph, parálisis supranuclear progresiva o enfermedad de Still-Richardson-Olszewski, síndrome de Scheidegger, hidrocefalia normotensa o síndrome de Hakim-Adams, enfermedades de Alzheimer y Wilson y Corea de Huntington. El temblor de reposo es el síntoma inicial y característico del 70% de pacientes afectados de enfermedad de Parkinson, mientras que el número promedio de síntomas iniciales por enfermo es de 1.4. Es dable destacar, sin embargo, que en el parkinsonismo juvenil y del adulto puede ser más importante la rigidez. Precisamente cuando el temblor está ausente, la enfermedad de Parkinson puede no diagnosticarse, como ocurre en un pequeño pero significativo número de pacientes. En esta situación, se deberán buscar otros parámetros o signos asociados de la enfermedad, como por ejemplo la falta, disminución o asimetría en la amplitud del movimiento de balanceo de las extremidades superiores durante la marcha, la mimia, el fenómeno de la rueda dentada y o la exaltación del reflejo nasopalpebral, entre otros. Las características del temblor de reposo parkinsoniano son vastamente conocidas. Frecuencia de 4 a 8 ciclos por segundo, es relativamente amplio, se inicia en la parte distal de los miembros, quizás primero el superior o luego el inferior, aunque muchas veces puede comenzar por la parte distal de la extremidad inferior. Puede estar primeramente limitado a un solo lado
antes de hacerse bilateral al cabo de meses o incluso años. Precisamente, conviene destacarlo, un paciente puede tener su enfermedad limitada a una mitad del cuerpo por años. El temblor es particularmente acentuado a nivel del pulgar e índice y está constituido por movimientos de flexo-extensión y pronosupinación que remedan actos corrientes. Así, cuando el índice se flexiona y extiende en contacto con el pulgar, adopta la actitud de contar dinero. Puede propagarse a la lengua y generalizarse a todo el cuerpo. El temblor de cabeza y labios es menos común. Pero el temblor parkinsoniano puede presentarse solo en la actitud y en el transcurso de los movimientos o junto con el componente de reposo. La frecuencia del temblor de actitud es de 7 a 12 ciclos por segundo y está considerado ser la exacerbación de un temblor fisiológico o es un temblor fisiológico acentuado. El temblor de reposo es visible cuando los músculos están relajados al máximo, desaparece cuando el enfermo mueve sus miembros y aumenta cuando camina. En la fotografía ustedes pueden ver una actitud que presenta el enfermo que se conoce con el nombre de actitud de inflexión. Noten el encorvamiento del cuerpo hacia adelante, la flexión del antebrazo sobre el brazo y la flexión de las extremidades inferiores. Dejamos de lado todo lo que hace al estudio del temblor de reposo y vamos ahora al estudio del temblor de actitud. Para la exploración en miembros superiores se debe hacer extender horizontalmente las manos del enfermo y acá puede aparecer ese movimiento oscilatorio rítmico de escasa amplitud en la actitud. Se debe decir al enfermo no solo que extienda sus extremidades superiores, sino que abra los dedos. Para la exploración en miembros inferiores, se debe colocar al paciente en decúbito horizontal con la flexión del muslo sobre el abdomen y de la pierna sobre el muslo, cual si estuviéramos haciendo esa exploración de la motilidad recurriendo a la maniobra de Mingazzini de las extremidades inferiores. Es interesante destacar también que para la exploración del temblor de actitud de las extremidades superiores puede decirse al enfermo que confronte ambos índices y acá puede aparecer característicamente el temblor de actitud de las extremidades superiores. Como reconocíamos causas de temblor de reposo, tenemos que hacer lo propio cuando tenemos que estudiar las causas del temblor de actitud. Y tenemos que decir que se reconocen muchos tipos y causas de temblor de actitud que pasaremos en revista, que serán analizados a continuación. En la diapositiva siguiente podemos ver que durante periodos de ansiedad y fatiga en personas normales, pudiendo resultar esta última de un exceso de trabajo o de una deprivación de sueño, puede sobrevenir un temblor fino y rápido de los dedos de las extremidades superiores que suele remedar muchas veces al temblor hipertiroideo que describiremos posteriormente. Se cree que este temblor por ansiedad y fatiga se puede deber al aumento en la liberación de adrenalina que se asocia a estos fenómenos. Pero noten ustedes en la fotografía que un temblor de actitud puede ser dado también por el hipertiroidismo o tirotoxicosis. Es un temblor fino y rápido, de 9 a 12 oscilaciones por segundo y de pequeña amplitud, que se observa en las manos y en los dedos. A veces puede aumentar característicamente con los movimientos intencionales, vale decir, tener un componente de intención que se revela cuando el enfermo realiza determinado movimiento dirigido a un fin. Se cree que el temblor del hipertiroidismo puede resultar de la actividad simpática aumentada que se encuentra en esta entidad, ya que puede disminuir o abolirse con un beta bloqueante que es el propanolol. Se encuentran presentes, conviene destacarlo, los demás signos de hipertiroidismo que permiten su diagnóstico, como la existencia de taquicardia, sudores, enflaquecimiento y aumento de las hormonas tiroideas en plasma. A propósito, en todo temblor de origen
poco claro. En todo temblor oscuro deberá solicitarse sistemáticamente la dosificación de hormonas tiroideas plasmáticas. Y no solo T3 y T4, sino muchas veces también recurrir a la búsqueda de T4 libre, porque hay hipertiroidismos que se deben a un T4 libre aumentado. Pero no solamente un temblor de actitud puede obedecer a ansiedad y a fatiga y a hipertiroidismo, sino que puede ser consecuencia del alcoholismo crónico o de la deprivación o de la supresión de alcohol que constituye, como ustedes saben, el delirium tremens. El temblor del alcoholismo crónico es un temblor rítmico y de poca amplitud que suele ser más manifiesto por la mañana en ayunas y consta de 6 a 8 oscilaciones por segundo y puede observarse también en la lengua. Se observa o se presenta también asimismo en el delirium tremens, acompañado de ese síndrome confusional que se presenta en el delirium tremens, en donde el elemento temblor coexiste con alucinaciones, con hipertermia y con demás elementos que, como la acaticia, permiten el diagnóstico de esta entidad. Pero no solamente son las causas que hemos mencionado anteriormente que pueden dar lugar a un temblor de actitud, sino que muchas veces el temblor de actitud puede ser debido a una ingesta de litio. Ustedes saben que el litio es una droga que se utiliza en el tratamiento de diversos síndromes, de diversas entidades maníaco-depresivas en la práctica psiquiátrica. El litio puede producir un rápido temblor de actitud que puede semejar, conviene decirlo, el temblor esencial y que se acrecienta con los movimientos voluntarios, vale decir, presenta asimismo un componente de intención. El dosaje de litio en estos casos es importante y diagnóstico. Y dejamos por último una entidad que conviene destacar y que da un temblor de actitud más o menos característico, que es el temblor esencial. El temblor esencial es un temblor que se observa en adolescentes, adultos y ancianos. Cuando se observa en ancianos, se conoce con el nombre de temblor senil. Presenta un carácter hereditario hasta en el 50% de los casos, siendo esta herencia autosómica dominante en el 50% de los casos, y presenta una penetración variable. Conviene decir que raramente puede ya manifestarse desde el nacimiento o desarrollarse en el transcurso de los primeros años de la vida, en cuyo caso hablamos de temblor juvenil. Pueden existir anomalías cromosómicas en el individuo que presenta un temblor esencial. ¿Cuáles son las partes que se afectan en el individuo con un temblor esencial? Los dedos y las manos se afectan particularmente, pero otras partes del cuerpo pueden estar asimismo comprometidas, como los brazos, los labios, la lengua, la cabeza, la mandíbula y las piernas, que como veremos posteriormente pueden dar lugar a lo que se conoce con el nombre de temblor ortostático. Es interesante destacar también que, igualmente como ocurre con el temblor parkinsoniano, el temblor esencial puede ser primeramente unilateral antes de hacerse bilateral y simétrico. Cuando es unilateral, conviene destacar que se observa con mayor frecuencia del lado derecho. Decíamos que el temblor sobreviene sobre todo en la actitud, pero asimismo puede presentarse en el curso de los movimientos, siendo hasta más evidente en algunos pacientes, y cuando es severo puede acontecer en el reposo, debiéndose hacer el diagnóstico diferencial con respecto a la enfermedad de Parkinson, con respecto al temblor parkinsoniano. Precisamente el 4,5% de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson presenta un temblor esencial. La frecuencia en el temblor esencial se halla entre 4 y 10 ciclos por segundo. Es un temblor que puede ser fino o amplio. El temblor cefálico puede presentarse solo o en combinación al temblor de las extremidades superiores y puede adoptar
el tipo, si el temblor es lateral, adoptará el tipo del tremblement negatif, o si el enfermo realiza movimientos simultáneos de flexo-extensión, puede adoptar el tipo de tremblement positif de la neurología francesa. Puede acontecer asimismo temblor de la voz, que hace a veces la palabra incomprensible sin que se presente en temblor en las extremidades o en la cabeza. Se describe compromiso del diafragma. En la próxima diapositiva podemos ver que otras variantes del temblor esencial están dadas por el temblor que aparece en la escritura, que con el correr de los casos puede tornarse dificultosa e imposible. Noten ustedes en la parte superior de la fotografía la existencia de una letra totalmente dificultosa e imposible, y en la parte inferior de la fotografía, luego del suministro de drogas beta bloqueantes, noten ustedes cómo el paciente mejora la escritura en forma característica e importante. Pero no solamente una variante está dada por el temblor que aparece en la escritura, sino que otra variante puede ser el denominado temblor ortostático, que vemos en la próxima fotografía, que se presenta en las extremidades inferiores únicamente cuando el enfermo adopta la posición erecta, y disminuye o desaparece cuando el enfermo se sienta, cuando camina o cuando él mismo se apoya contra un soporte firme. En la próxima fotografía podemos ver que Rautakorpi estudia 194 pacientes afectados de temblor esencial y encuentra que el mismo se distribuye de la siguiente manera. Se compromete la extremidad superior derecha en el 100% de los casos. Por el contrario, vean ustedes, el compromiso de la extremidad superior izquierda se ve en un porcentaje menor, en un porcentaje que es del 95%. La extremidad cefálica se compromete en el 34%, la voz en el 20%, y el temblor de las extremidades inferiores, vale decir el temblor ortostático, se compromete en solo el 20% de los casos en cada miembro aproximadamente. En la próxima fotografía podemos ver que en otro trabajo Gerstenbrand estudia 84 casos, una casuística menor, y encuentra más o menos que la localización encuentra una disposición similar. 96% en las extremidades superiores, la cabeza, la extremidad cefálica, las extremidades inferiores, el tronco, el mentón, los párpados, los labios y la voz en un porcentaje menor. El curso de la enfermedad es lentamente progresivo. De esta forma la amplitud suele progresar y comúnmente se comprometen otras partes del cuerpo. El temblor de una mano se hace bilateral, se compromete la cabeza muchas veces. Sin embargo, conviene destacarlo, el temblor esencial no acorta el tiempo de vida. Puede haber periodos de mayor progresión. A veces el temblor puede permanecer estacionario por largo tiempo. Precisamente se describe su desaparición y posterior reaparición, particularmente en niños. En la próxima fotografía podemos ver que dentro del temblor esencial y en base a la respuesta farmacológica existen 4 subtipos, siendo la clasificación más útil la propuesta por Marsden. El subtipo 1 es el denominado temblor esencial fisiológico acentuado, que presenta una frecuencia de 8 a 12 ciclos por segundo y que generalmente no tiene una historia familiar. El tipo 2, por el contrario, es el temblor esencial patológico benigno, que responde en forma satisfactoria a la medicación beta bloqueante. Muchos de los temblores familiares pertenecen a este grupo. La frecuencia es de 5 a 7 ciclos por segundo. El tipo 3 es el denominado temblor esencial patológico maligno o patológico severo, que presenta una baja frecuencia y gran amplitud y puede acontecer asimismo en el reposo. No existen generalmente antecedentes hereditarios y la medicación beta bloqueante suele ser inefectiva. Y finalmente el tipo 4 es el llamado temblor esencial sintomático asociado a otros procesos neurológicos. Precisamente podemos ver en la próxima fotografía, el temblor esencial puede asociarse a otras entidades,
como distonías focales, distonía de torsión, tics, mioclonía esencial, neuropatías periféricas como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Y conviene destacar que otras asociaciones incluyen calambres, hiperhidrosis, ataxia migraña, tortícolis espasmódica, corea, convulsiones epilépticas, narcolepsia o síndrome de Jolinot, la tríada de nistagmo, úlcera duodenal y síndrome de Klinefelter. Conviene decir también que la hipertensión arterial puede ser más común en pacientes afectados de temblor esencial. En la próxima fotografía podemos ver que grandes personalidades y figuras de la historia han padecido temblor esencial. Entre ellos merecen citarse a Luis XV, Oliver Cromwell y Babinski. Precisamente en la fotografía ustedes pueden ver la firma temblorosa de Oliver Cromwell en un artículo de Larsen, en un artículo en el cual se le tuvo que pedir autorización, como reza el mismo, a Su Majestad la Reina para permitir que pudiera graficarse la firma temblorosa que presenta Cromwell. El temblor esencial se ha considerado ser una acentuación del temblor fisiológico, pero se trataría de una forma frustra o de una forma leve de un trastorno neurológico subyacente. Por otra parte, no está determinada la naturaleza de las lesiones patológicas características. La causa del temblor esencial permanece oscura, permanece poco clara, pero se cree que pueda ser debida a cierto grado de desequilibrio del sistema nervioso autónomo, dada la respuesta que tiene este temblor a la terapéutica con bloqueantes beta. En la próxima fotografía podemos ver que la diferenciación del temblor esencial con el parkinsoniano es a veces muy compleja, es a veces muy difícil en la práctica clínica diaria. Existe un porcentaje significativo de error diagnóstico, 25% en la serie de Larsen, Kahn y Marshall, 4.5% en la serie de Finlay y Gresty y 10% en la serie de Critchley. Estos errores diagnósticos, conviene decirlo, son causa consiguiente de terapéuticas equivocadas que llevan a redundancia en las consultas y a la utilización de fármacos que agravan el temblor o superponen un nuevo tipo de movimiento involuntario, lo que hace a su vez más complejo el diagnóstico de base. Todo ello ocasiona una pérdida innecesaria de tiempo y un aumento en los costos de salud. Se menciona en la literatura el hallazgo de componentes de actitud intencional en el temblor parkinsoniano, así como de componente de reposo en el temblor esencial. Por ende, y esto creemos que es fundamental en la conversación del día de hoy, para el diagnóstico diferencial del temblor, para el diagnóstico diferencial entre temblor parkinsoniano y temblor esencial, son de mayor utilidad la presencia o ausencia de determinados signos asociados a los que denominamos marcadores que las características semiológicas del temblor mismo. En la diapositiva siguiente ustedes van a ver un cuadro. En ese cuadro se sintetizan algunas características diferenciales entre el temblor parkinsoniano y el temblor esencial. Vean ustedes, si tomamos en cuenta la desaparición, la disminución o la asimetría en el movimiento de balanceo de las extremidades superiores durante la marcha, vemos que la falta de balanceo se asocia al temblor parkinsoniano, no está presente en el temblor esencial. Si por el contrario tomamos como punto de referencia la existencia de una fascia rígida, de una amimia, de una máscara facial, vamos a ver que está presente en el temblor parkinsoniano y no lo está en el temblor esencial. Si tomamos en cuenta el reflejo nasopalpebral, vamos a ver que en el temblor parkinsoniano o en la enfermedad de Parkinson, se presenta exaltado e inagotable y presenta características normales en el temblor esencial. Si en el individuo afecto de un temblor esencial nosotros buscamos el reflejo nasopalpebral percutiendo la parte media sobre ambas arcadas superciliares en la zona de la glabela, nosotros podemos ver una respuesta inicial que posteriormente se agota con las percusiones sucesivas y podemos graficarlo de la siguiente manera.
Noten ustedes que luego de la respuesta inicial, la respuesta posterior se agota. ¿Qué ocurre en el individuo afecto de un temblor parkinsoniano, de una enfermedad de Parkinson? Luego de la respuesta inicial, cuando el examinador sigue percutiendo, buscando el reflejo nasopalpebral, la respuesta se torna inagotable. Esto podemos graficarlo de la siguiente manera. Y noten ustedes también la difusión que puede presentar el estímulo para la producción de este reflejo. Si tomamos en cuenta la actitud de inflexión, vale decir, la actitud de base en la cual el enfermo flexiona el antebrazo sobre el brazo, vamos a ver que la actitud de inflexión se encuentra presente en el temblor parkinsoniano y ausente en el temblor esencial. Si tomamos en cuenta la diadococinesia, vale decir, la dificultad en la realización de movimientos alternativos de pronosupinación, vamos a ver que esto está o se afecta en el temblor parkinsoniano y está no afectada, el enfermo con temblor esencial no presenta una diadococinesia. Si tomamos en cuenta la presencia de trastornos vegetativos, como seborrea, como cara de pomada, tenemos que decir que el temblor parkinsoniano presenta trastornos vegetativos y el temblor esencial no los tiene. Y finalmente he dejado para lo último lo que acontece con la rueda dentada, vale decir, esa hipertonía, naturalmente de tipo extrapiramidal, que en donde la misma se vence como si fueran escalones, etapas o los dientes de una rueda de engranaje. Esto naturalmente se encuentra presente en el temblor parkinsoniano y conviene destacar también que el 50% de los individuos que presentan un temblor esencial, en ellos encontramos en forma característica una rueda dentada en codo. Esto ha sido demostrado por Sales, Sachs y Finlay, y esto lo demostramos nosotros a través de una casuística que estamos llegando al centenar al día de hoy, en donde pusimos también de manifiesto la existencia en el temblor esencial de una rueda dentada particularmente en codo. Estos son los elementos que permiten la diferenciación entre un temblor parkinsoniano y un temblor esencial que, insisto, es un diagnóstico que puede tornarse muy dificultoso en la práctica clínica diaria. Debemos destacar, conviene hacerlo, que el paciente afecto de temblor esencial tiene una posibilidad 24 veces mayor de desarrollar con posterioridad enfermedad de Parkinson que el individuo normal. Y ahora vamos al estudio del temblor de intención finalmente. Para el estudio del temblor de intención, para su exploración en miembros superiores, se debe realizar en los pacientes la prueba índice-nariz y asimismo hacerle dibujar una espiral, prueba de la espiral de Arquímedes. Para exploración en miembros inferiores se debe recurrir a la prueba talón-rodilla. Si yo tuviera un temblor intencional, por ejemplo, suponiendo, de la extremidad superior izquierda, noten ustedes el temblor que sobreviene cuando el dedo se acerca al fin, en este caso a la punta de la nariz. Podemos graficarlo de la siguiente manera. O cuando se aleja del mismo. Cuando el examinador encuentra un temblor intencional en la práctica clínica diaria, debe reconocer las causas que pueden producir el temblor de tipo intencional. Lo podemos ver en la diapositiva siguiente. El temblor intencional puede representar una lesión a nivel del pedúnculo cerebeloso superior por donde discurren las vías eferentes cerebelosas. Precisamente el temblor es una manifestación, constituye uno de los elementos importantes dentro del síndrome cerebeloso y así se lo observa en la primera entidad que ustedes ven, en la esclerosis múltiple, pero también puede presentarse en la enfermedad de Friedreich, en neuroataxia cerebelosa y otras degeneraciones espinocerebelares, en tumores, abscesos, infartos, hemorragias o atrofias del cerebelo. Si se recurre a esa prueba semiológica interesante, que es la prueba del vaso, tenemos que decir
que el temblor también aumenta a medida que se acerca el vaso a la boca. Algunos pacientes pueden tener un temblor de actitud sobreagregado. Si yo tuviera un temblor intencional de la extremidad superior derecha y recurro a la prueba del vaso, vean ustedes que cuando el vaso se acerca al fin, noten ustedes el temblor que sobreviene. La prueba del vaso es un elemento importante a tener en cuenta que puede poner de manifiesto la existencia de un temblor intencional importante para hacer el diagnóstico al pie de la cama del enfermo de síndrome cerebeloso. Pero vemos también en la diapositiva que un temblor intencional puede ser debido a una enfermedad de Wilson. En esta enfermedad se produce una degeneración hepatolenticular por acumulación de cobre debida a déficit de ceruloplasmina circulante. La repercusión neurológica se expresa por un síndrome extrapiramidal caracterizado, entre otros signos, por un temblor de actitud, de manifestación muy frecuentemente proximal en miembros superiores que se hace evidente cuando el paciente coloca sus brazos en abducción. Noten ustedes que no solo en abducción, sino también con los codos en flexión. Aquí puede sobrevenir característicamente un temblor de actitud que puede ser debido a una enfermedad de Wilson. Esto se conoce con el nombre de wing beating de la literatura francesa o batir de alas. Es importante destacar que la enfermedad de Wilson no solo tiene un temblor de actitud, sino que asimismo presenta un temblor intencional. Es causa de temblor intencional, como vimos anteriormente, y asimismo es dable comentar que ciertos cuadros de enfermedad de Wilson pueden tener un componente de reposo sobreagregado. Es importante, por último, destacar que la intoxicación o sobredosificación de un anticonvulsivante, que es la difenilidantoína, puede dar muchas veces en la práctica clínica diaria un temblor intencional, que es un elemento que hace al síndrome cerebeloso que pueden presentar estos enfermos. El temblor por difenilidantoína es un hecho, precisamente, a tener en cuenta en pacientes, en individuos a quienes se les suministra terapéutica anticonvulsivante. E insisto, es un temblor intencional que puede asociarse a la presencia de una ataxia cerebelosa y a la presencia también de nistagmos. Otras causas de temblor intencional pueden estar dadas por el temblor esencial, insistimos, puede tener un componente intencional que muchas veces es más importante que el componente de actitud. Otras causas están dadas por la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Wilson, que insistimos, pueden tener un componente intencional. Es importante recordar que en caso de sospechar temblor intencional, la exploración del dibujo y la escritura es de gran utilidad práctica. Al hacerle dibujar, como pueden ver en la siguiente diapositiva, al hacerle dibujar al paciente una espiral que se vaya abriendo desde el centro o un círculo, en el caso de que exista temblor intencional, la espiral se inscribirá en forma oscilante o temblorosa. Lo mismo sucede con la escritura. Esta prueba es tan importante en clínica neurológica y tan útil para el diagnóstico del componente intencional, a punto tal que si con ella no se demuestra temblor, es muy poco probable que el componente intencional exista. Aquí podemos ver una espiral temblorosa en un individuo afecto de un temblor parkinsoniano. Podemos ver en la diapositiva siguiente una espiral temblorosa en un individuo con temblor esencial, antes del suministro de terapéutica beta bloqueante y luego de dar la misma terapéutica. En la próxima fotografía podemos ver una espiral oscilante y temblorosa en un paciente al cual se le ha suministrado litio para el tratamiento de su psicosis maníaco-depresiva. Noten ustedes una vez más la espiral temblorosa que presente este enfermo. En la fotografía siguiente podemos ver una espiral temblorosa y una firma, asimismo, ininteligible y temblorosa en una afección de cerebelo.
en una atrofia olivopontocerebelosa. Como conclusión final de todo lo que hemos dicho, decimos lo siguiente. Sabemos entonces que el temblor es el movimiento oscilatorio rítmico de escasa amplitud alrededor de un eje de equilibrio. Es importante separar la entidad temblor según los componentes que presente el mismo. Será un componente de reposo, de actitud o intención que puede obedecer a determinadas entidades nosológicas. Pero queremos significar también que cuando un enfermo se presenta a la consulta con temblor, es importante llevar a cabo un adecuado y sistematizado interrogatorio, como hemos visto, que pueda ser de suma utilidad en la elaboración de un diagnóstico presuntivo. Se hará hincapié en el examen clínico y asimismo en las características semiológicas de cada tipo de temblor que, insisto, pueden deberse a entidades nosológicas específicas. Pero se recordará finalmente, y es lo que queremos transmitir en el día de hoy, que para el diagnóstico diferencial del temblor como motivo de consulta y sobre todo para el diagnóstico entre temblor parkinsoniano y temblor esencial, pueden ser de mayor utilidad la presencia o ausencia de determinados signos asociados que las características semiológicas del temblor mismo. Estos signos asociados pueden tomar el valor de marcadores semiológicos importantes para la elaboración del diagnóstico definitivo. Muchas gracias por la atención dispensada.